Am, ¿Sólido o gas? Oh, no sé. sí, lo que no es el acuoso. Cuando Ah, tenemos ok, esos ok. en el estado acuoso, se llama el ácido clórico, el ácido clorhídrico. Y técnicamente, si se encuentra en estado gaseoso, sólido, líquido, um, tiene el nombre del ion, cloruro de hidrógeno o clorato de hidrógeno. Ok, ok, está bien. Ujú. Ok. La otra pregunta era de semireacciones de redox. Okay. Si usted tiene algo específico, puedo hacer el ejemplo específico o si no, voy a inventar algo. No, profe, si quiere, lo puedo inventar, no hay problema. Ok. ¿Quiere un ejemplo? Tal vez empezamos un poco más sencillo. Ok, está bien. Ok. Entonces, por ejemplo, si tenemos el hierro sólido y vamos a tener el... no, perdón. Vamos a hacer plata. Nitrato, ¿cómo no? Entonces aquí lo que tenemos es una reacción. Tenemos un metal y una sal. Entonces, buscamos en la serie de actividad de los metales. Ese tiene un orden. Por ejemplo, tiene algo así como litio arriba. El litio puede oxidarse. El otro extremo, tenemos el oro. Su oxidación, pienso que es oro con 3 positivo. Okay. Y hay un montón de otros metales en el intermedio. Por ejemplo, vamos a tener la plata hacia abajo. Y el hierro. Así. Y en esta serie, el patrón que vamos a utilizar es que es más fácil de oxidar una sustancia que es más hacia arriba. Entonces, lo que tenemos aquí es el hierro y la plata. El hierro es más fácil oxidarse, entonces en una reacción espontánea, este puede resultar en la oxidación del hierro neutro a hierro 2. Entonces, anticipamos que vamos a tener hierro y si es hierro 2 positivo, este va a combinar con el nitrato. Bueno, es insoportable este, ¿eh? Entonces vamos a tener hierro con carga 2 positiva y también
el nitrato con carga negativa. Y la plata va a ser al revés, ¿ok? Entonces, el metal que se encuentra más hacia abajo en la serie de actividades de metales, para tener la reacción espontánea, en vez de oxidarse, debe reducirse. Entonces, vamos a formar plata sólido. ¿Ok? Bueno, ese nitrato es acuoso. Y este hierro será acuoso también. Okay. Entonces, debemos darnos cuenta que esos están formando un nuevo compuesto iónico. Entonces, en vez de dibujarlo así, será el nitrato de hierro 2. Entonces, todo acuoso. ¿Ok? Entonces, aquí recordamos que el metal más hacia arriba se oxide en una reacción espontánea. Y el metal más hacia abajo bueno, no todos, sí, todos son metales. Se reduce. En esa reacción espontánea. ¿Ok? Tenemos un ion espectador en esta reacción. ¿Qué es? El nitrato. Muy bien. Entonces el nitrato no está afectado. Era nitrato acuoso antes y nitrato acuoso después de la reacción. Debemos balancear esta ecuación química. ¿Qué debemos hacer para balancearlo? Poner un 2 antes del nitrato de plata y poner un 2 al otro lado en plata. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces, ¿cuáles son las semireacciones? Bueno, esta es la semireacción de oxidación. Y para la semireacción de reducción, vamos a escribir la semireacción en la tabla, en la serie, al revés. Entonces será la plata con carga positiva más un electrón pasa a ser la plata neutro. Pero debemos tener la misma cantidad de electrones. Entonces vamos a poner 2 plata, 2 electrones y 2 plata aquí. Y podemos notar este coeficiente que necesitamos para balancear las semireacciones es el mismo coeficiente que utilizamos en la ecuación total. ¿Cómo están?
Bien, profe, gracias. Ok. Profe, perdón, perdón por el gallo. Está bien. Profe, esos 2 electrones son los que perdió la plata cuando se volvió sólido. No, son los 2 electrones que ganó la plata cuando se volvió sólido. Son los mismos 2 electrones que se perdió el hierro sólido cuando se puso en la reacción, cuando se oxidó y cambió su carga de 0 a 2 positivo. Ok. Ahora sí, profe, gracias. Con gusto. Profe, Ujú. ¿será que es que hace un ratito estaba en una tutoría de química y era que no me quedó como muy claro una parte de cómo calcular como el sobrante del reactivo en exceso? Ok, está bien. Entonces, puede que le mande como la imagen del problema a WhatsApp para que sea como más fácil que usted lo vea y no decírselo así. Perfecto, ese es mejor. Okay. Mientras ella me manda el problema, ¿alguien quiere más información sobre semireacciones? Profe, yo sí. Tengo una perdón. Ok. Es que a mí se me confunde un montón de los estados de la materia, entonces se los he preguntado un montón a usted. Y entonces, en ese caso, el elemento que me queda solo siempre va a quedar en estado sólido. Sí, porque todos los metales, excepto el mercurio, son sólidos cuando son neutros a una temperatura ambiente. Ok. Entonces, en este curso, en química general, si no, bueno, en la vida en general, si no está indicado, podemos asumir que estamos a temperatura ambiental. Ok. Y cuando el hierro se combinó con creo que es el nitrato, sí quedó acuoso porque adapta el estado de oxidación del radical. Sí, entonces Ok. los metales cuando son cationes tienen una interacción de atracción con el agua. Entonces el hierro con su carga 2 positiva está atraído a las moléculas de agua que tiene un dipolo. El agua es una molécula polar, entonces hay una atracción electrostática. Por eso el hierro puede disolverse. También el nitrato. Ok. Ok, entendí. Ok, tengo la imagen. Y ok. Entonces, esa es la pregunta. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, tenemos el hidróxido de sodio más el dióxido de carbono. Va a producir el carbonato de sodio y el agua. Ok. Tenemos un reactivo limitante, o queremos determinar el reactivo limitante cuando se reacciona 1,7 moles de hidróxido de sodio con 1 mol de dióxido de carbono. Y después vamos a calcular el rendimiento teórico del carbonato de sodio y calcular la cantidad de reactivo en exceso. Muy bien. Y por dicha, esta pregunta nos da los datos en moles, entonces todo es más rápido, más fácil. Bueno, pregunta número 2 nos da datos en gramos, pero no es tan mal. Entonces, para determinar el reactivo limitante, vamos a determinar el rendimiento teórico en el mismo paso. Entonces, hacemos, quitamos 2 pájaros con una sola piedra. No sé si tiene esa expresión en Costa Rica. Entonces, vamos a imaginar que podemos utilizar todos los 1,7 moles de hidróxido de sodio
Y queremos saber si utilizamos todo el hidróxido de sodio, qué es la máxima cantidad de carbonato de sodio que se puede producir. Entonces, yo voy a convertir mol de hidróxido de sodio a mol de carbonato de sodio. ¿Okay? ¿Cómo voy a saber esa proporción? Esa proporción viene de los coeficientes en la ecuación química balanceada. Y yo veo en la ecuación que son 2 moles de hidróxido de sodio por cada 1 mol de carbonato de sodio. Entonces, con este tenemos 0,85 mol de carbonato de sodio. ¿Ok? Tal vez ese es nuestro rendimiento teórico, pero debemos ver la cantidad de carbonato de sodio que podemos producir con el dióxido de carbono también. Entonces, empiezo con la cantidad de dióxido de carbono, dado una pregunta, 1 mol. Voy a convertir los moles de dióxido de carbono a mol de carbonato de sodio, utilizando los coeficientes, que en este caso es 1 y 1. Entonces, muy sencillo este cálculo. Ahora tengo 1,00 mol de carbonato de sodio que se puede producir. ¿Ok? Entonces, yo tengo una cantidad de dióxido de carbono suficiente para producir 1 mol de carbonato de sodio, pero solo tengo una cantidad de hidróxido de sodio suficiente para producir 0,85 moles de carbonato de sodio. Entonces, el menor valor es mi rendimiento teórico. Y el reactivo que me da el rendimiento teórico es mi reactivo limitante. ¿Ok? Ok, sí, hasta ahí todo súper claro. Es que es después donde ella saca como los moles de reactivo en exceso que quedan. Ok. Sí. Ajá. Sí, entonces ahora yo sé que vamos a producir 0,85 moles de carbonato de sodio. Yo quiero saber cuántos moles de dióxido de carbono vamos a consumir en esa reacción. Entonces, ahora voy a pasar mol de carbonato de sodio a mol de dióxido de carbono. Otra vez voy a utilizar la misma proporción dado por los coeficientes en la reacción química. Entonces, 1 a 1. Y con este he calculado que vamos a consumir 0,85 moles de CO2 consumido. ¿Okay? Entonces, en esta reacción yo tengo 1 mol CO2. Voy a consumir, entonces consumo 0,85 moles de CO2. Lo que sobra es el exceso. Entonces hago la resta y en exceso tengo 0,18 moles de CO2.
¿Preguntas? Ok, sí, es que así era como yo he entendido, pero ahora que estuve en la tutoría se hizo como un enredo porque ella agarró y pasó como de todo, como de moles a gramos y después hizo un proceso larguísimo que más bien lo que hizo fue Mm, confundirme. Por eso se lo envié para ver en realidad cómo era que lo hacía usted. sí. En pregunta número 1, tenemos suerte porque estamos aquí con, datos en moles y pide el rendimiento en moles también. Y pide el exceso en moles también. Entonces, pregunta número 1, súper fácil. Básicamente, solo tenemos que multiplicar por la proporción de las coeficientes en la ecuación química balanceada. Tal vez, bueno, sin duda, pregunta número 2 es un poco más complicado, porque en pregunta número 2 tenemos los datos en gramos. Entonces, tenemos que convertir gramos a moles y después sigamos aquí. Moles de reactivo a moles de producto. Entonces, en la primera, ¿por qué no toma en cuenta el agua para sacar el rendimiento teórico? No es necesario. No es necesario. Podemos identificar el rendimiento teórico en términos del carbonato de sodio o el agua, dado que después en la pregunta me pide para el carbonato de sodio, yo solo hice este. Ok. Y en el caso de que no especifique, hay que hacer ambos, porque es que mi tutora dijo que hay como uno que es como prioridad, como el principal, siempre hay como un producto principal y un producto secundario. Bueno, sí. Casi siempre en una reacción química estamos tratando de producir algo. Típicamente esta cosa no es el agua. Típicamente tenemos suficiente agua, no tenemos que producirlo. Entonces, típicamente es un sal, un metal, un compuesto orgánico, pero en el examen se va a explicar cuál producto debe calcular, para cuál producto queremos saber el rendimiento teórico. Ah, ok, entonces para términos de examen sí va a salir como en la primera pregunta, ahí marcado cuál es el que tenemos que calcular. Ok, entonces ahora hacemos número 2. Ok, en número 2 tenemos otra reacción química. Podemos tomar... un momento, porque no es... Bueno, yo sospecho que es... Ese debe ser un error tipográfico. Debe ser un 6. Ah, sí, el subíndice sí, ella se equivocó ahí. Sí. Ese pasa a todos. Ese es un 6, pero de verdad no nos va a afectar. Ya tenemos la reacción balanceada y sabemos cuántos gramos de benceno y cuántos gramos de bromo están mezclados para producir en el laboratorio 56,7 gramos de este. ¿Ok? Entonces, después de calcular el rendimiento teórico basado en la cantidad de reactivos, vamos a calcular porcentaje de rendimiento utilizando el rendimiento real y después el porcentaje de error. Ok. Entonces, lo que yo necesito hacer es convertir gramos a moles. ¿Por qué? La proporción molar, esos coeficientes, es una proporción en moles. No es de gramos.
Entonces, lo que necesitamos hacer es convertir la masa en gramos a moles utilizando la masa molar. Entonces, vamos a calcular la masa molar de benceno. Hay 6 carbonos y 6 hidrógenos. Sacamos una tabla periódica, buscamos la masa del carbono en la tabla y encontramos 12,01. Y para el hidrógeno encontramos 1,01. La suma de este nos da la masa molar de benceno. Y este va a ser por 6. 78,12. ¿Ok? También vamos a necesitar la masa molar de bromo. Entonces, 2 bromos es 2. ¿Alguien puede buscar la masa molar de bromo? Yo pienso que es 78, pero no estoy segura. 79,90. 79,90. El día que me pensioné es cuando yo tengo la masa de cada elemento memorizado. Ok. Bueno, voy a pensionarme cuando tengo todo memorizado. Ok, 79,90 por 2 nos da 159,8. Entonces ya con esta información vamos a calcular el rendimiento teórico. Entonces tenemos. Profe, Ajá. en esa parte en el bromo se puede redondear a 80. O mejor no. No, es que tenemos las masas con 3 cifras significativas, entonces prefiero tener al menos 3 en la masa. Ah, ok, sí, pero no se puede poner como 80,0 o algo así. Pero es lo mismo, al fin y al cabo. No, porque 80,0 no es igual a 79,9. Bueno, probablemente no va a afectar tanto el resultado, pero si estamos hablando como de las reglas, 70,9 es igual a 80, pero no es igual a 80,0. ¿Me explico? Ok, sí. Sí, 80 con 2 cifras es igual a 79,9, pero 80 con 3 cifras no es igual a 79,9. Ok, Es un detalle, pero si estamos aprendiendo cómo hacer las cosas estrictamente según las reglas, ponemos atención a esto. Ok, entonces yo tengo 30,0 gramos del benceno. Yo voy a pasar gramos de benceno a mol de benceno. Después, con este yo utilizo la masa molar que acabamos de calcular, 78,12 gramos por cada 1 mol. Ahora voy a pasar mol de benceno a mol del producto que nos interesa. Y dado que todos los coeficientes son 1, voy a multiplicar por 1 sobre 1. Y después debo calcular la masa, porque necesito la masa del producto. Entonces voy a pasar mol a gramos.
Y tengo que calcularlo otra vez. Pero no es tan mal. Este será 6 carbonos, 5 hidrógenos y un bromo. Entonces, tenemos 157,01. ¿Ok? Entonces, aquí tengo 157,01 gramos en cada mol. ¿Ok? Vamos a poner todo esto en la calculadora. Y este nos da 60,295699, bla, bla, bla. ¿Cuántas cifras significativas debo tener en mi respuesta de la masa? 3. 3, muy bien. Estamos limitados a esos 3 aquí. Porque esta masa tiene 4, esa otra masa tiene 4 y la proporción 1 a 1 es un número exacto. Entonces, este va a 60,3 gramos del producto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando el bromo. Entonces tenemos 65,0 gramos de bromo. Necesitamos pasar los gramos de bromo a mol de bromo, utilizando la masa molar que ya hemos calculado. Hay 159, debe ser 80 gramos por cada un mol. Vamos a pasar mol de bromo a mol del producto. Y otra vez son los coeficientes en la ecuación balanceada, es 1 a 1. Y ahora vamos a pasar los mol del producto a gramos del producto. Y este es por la masa molar. Es 157,01 gramos por cada un mol. Entonces ponemos todo esto en la calculadora. $63,86. ¿Ok? ¿Cuántas cifras vamos a tener? Igual 3. En este caso también estamos limitados a 3. Entonces 3,9 gramos de este producto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el rendimiento teórico? 60,3. ¿Cuál es por casualidad, cuál es el reactivo limitante? El benceno. El benceno, muy bien.
Y ahora debemos calcular el porcentaje de rendimiento. Ok, todo el cálculo que tenemos aquí al fondo con los 65 gramos de bromo, ya que ese nos dio un rendimiento teórico mayor, ya no sirve para nada. Entonces, para hacer más espacio, voy a borrar todo porque no lo vamos a utilizar en el futuro. ¿Ok? Solo era necesario o solo era útil para determinar cuál es el rendimiento teórico correcto y cuál es el reactivo limitante, que en este caso era el primer reactivo. Ahora, para calcular el porcentaje de rendimiento, este es igual al rendimiento experimental sobre el rendimiento teórico por 100%. Que en este caso, el rendimiento teórico, bueno, experimental es el real dado en la pregunta, entonces 56,7 gramos. El rendimiento teórico es el 60,3 gramos. Multiplicamos por 100% y este nos da 94,0%. ¿Ok? Muy bien. Es un rendimiento muy alto. Ahora, para calcular el porcentaje de error, vamos a hacer, bueno, voy a mover todo arriba para que se vea mejor. Entonces ahora el porcentaje de error es igual al experimental menos teórico sobre teórico por 100%. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos 56,7 gramos menos 60,3 gramos, todo sobre 60,3 gramos y este por 100% y nos da negativo 5,97%. Ok. Aquí es donde vamos a tener como una diferencia en opinión. Para mí es útil tener un signo con el porcentaje de error, porque yo quiero saber si mi respuesta era un poco menor que esperaba o mayor de lo que yo esperaba. Pero hay otros profesores y a veces textos que dicen que tomamos el valor absoluto para que siempre sea positivo. ¿Ok? Dado que hay textos utilizados para la U que nos da el valor positivo siempre, voy a aceptar este. En mi opinión, es mejor mantener el signo para que sabemos si el resultado era menor o mayor de lo esperado. Y para la fórmula del porcentaje de error,
es el experimental antes del teórico. Ujú. Ah, ok. Es que a mí me lo dieron al revés en la tutoría. Ok. Si se hace al revés, en este caso le va a dar el número positivo. Entonces, es posible que el tutor hizo porque estaba buscando siempre un porcentaje de error positivo. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Otras preguntas? Profe, sí, si pone ese 60,3 antes del experimental, le da lo mismo, pero positivo. Yo lo Ujú, hice. ujú. Sí, sí, va a darle el mismo resultado, pero positivo. Para los estudiantes que aprenden la fórmula con el valor absoluto, yo pienso que el texto dice teórico menos experimental sobre teórico, pero también dicen que el porcentaje de error siempre debe ser un número positivo. En mi opinión, con esta regla, uno va a perder información que puede ser útil. Ok. ¿Otras preguntas? Profe, a mí me gustaría repasar el tema de semireacciones que tengan dos reactivos y dos productos. Todo lo que es balancear con hidrógenos y todo eso. No sé si podríamos hacer un ejemplo. Sí, las semireacciones de redox Ajá, cuando estamos en disolución ácida o disolución básica. sí. Ujú. Y al menos un estudiante está de acuerdo. Ok, muy bien. Okay. En esa reacción química, las instrucciones son de que debemos balancearlo. Las semireacciones en disolución ácida para empezar. Y después vamos a hacer básica. Ok, primero vamos a escribir los dos semireacciones. Entonces, el primer compuesto va a formar algo, buscamos productos que tienen carbono y nitrógeno. Entonces será el carbonato y el nitrógeno. El otro ecuación o semireacción será OCl negativo, que va a pasar a ser Cl negativo. Y podemos ver que es un desorden, completamente no balanceado. Entonces, primero vamos a balancear los elementos que no son el oxígeno o hidrógeno. Entonces, en la primera semireacción, yo veo un carbono, todo bien, un nitrógeno, pero después dos nitrógenos. Entonces voy a poner un 2 aquí para balancear el nitrógeno y después un 2 allá para balancear el carbono. ¿Todo bien? Ok. Ahora necesito balancear estos oxígenos porque otro desastre. Yo veo en los reactivos hay 2 oxígenos, en los productos hay 3 oxígenos. ¿Ok? Entonces yo voy a agregar más oxígenos por agregar agua. Ahora yo tengo 3 oxígenos en los reactivos y 3 en los productos. Súper bien. Pero ahora
tengo que balancear los hidrógenos. Entonces, yo necesito 2 hidrógenos en los productos para que esté balanceado. ¿Cómo estamos? Bien. Ok. Primero los metales y elementos que no son hidrógeno ni oxígeno. Utilizamos coeficientes para balancear estos elementos. Después balanceamos el oxígeno con la adición de agua y balanceamos hidrógeno con la adición de protones. Ahora vamos a balancear la carga por la adición de electrones. ¿Ok? Entonces, la carga total aquí es 2 negativo. La carga total aquí es bueno, 2 por 2 negativo es 4 negativo, más 2 hidrógenos me da 2 negativo. Profe, Ujú. el índice, bueno, el 2 que usted puso en el lado de los reactivos, perdón, de los productos, nos hace que sean 6 oxígenos. Ese O es sea, mucho mejor. Gracias. Sí. Bien, ojo. Ok, entonces tenemos que agregar, toda razón, 6 oxígenos. Entonces vamos a agregar 12 hidrógenos. Y por dicha, ahora vamos a balancear una carga. Entonces ahora, este tiene un total de 8 positivo. ¿Puede verificar que está correcto? Ok, entonces, para balancear esta carga, lo que vamos a hacer es agregar 6 electrones. Ok, para que ya ambos cargas son 2. No, perdón, no 6. Vamos a agregar, yo puedo hacer matemática básica. Vamos a agregar 10 electrones. ¿Ok? Entonces, esa es una reacción. Esta semireacción es de oxidación o reducción. ¿Y cómo puedes saber? Entonces, dado que tenemos electrones en el producto, este es una semireacción de oxidación. ¿Ok? Ahora vamos a ver si uno de ustedes quiere hacer el mismo ejercicio. ¡Wow! Pero con la otra semireacción.
¿Alguien? A mí me gustaría intentar. ¿Está bien? Excelente. Ujú. Muy bien. Ella ha agregado el oxígeno, el agua para balancear el oxígeno. Y ahora, muy bien, 2 protones para balancear el hidrógeno. Ujú. Esa carga sí es cero. No, no es Eh, 0. ok, ok, sí, sí. Ujú. Sí, es que creí que el agua tenía carga más uno, pero es que no tiene. Muy bien. Súper. Entonces tenemos 2 electrones en el lado los reactivos para balancear la carga. Excelente. Ahora tenemos que balancear una cosa más. ¿De dónde vienen esos 2 electrones? En la semireacción de reducción. Sí, bueno, esa es la semireacción de reducción. Ujú. Ups. Y es porque hay electrones en reactivo. Y literalmente esos electrones aquí vienen de esos electrones aquí. Entonces deben tener la misma cantidad. Entonces vamos a multiplicar todo este por Sí. ujú, por 5. Muy bien. Entonces, como respuesta final, vamos a tener 5, 10, 10 y
5 y 5. ¿Ok? Esa es nuestra semireacción de reducción. Completamente balanceada. En disolución ácida. ¿Preguntas? Hasta el momento no. Ok. Ahora vamos a hacerlo en disolución básica. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué es el problema? ¿Por qué no estamos en disolución básica? Es porque tenemos el H positivo. El H positivo indica que estamos en disolución ácida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es neutralizar el ácido con una base. Entonces aquí voy a agregar 12 hidróxidos. La razón es porque 12 protones y 12 hidróxidos va a producir 12 moléculas de agua. Entonces es una neutralización. ¿Ok? Pero si voy a agregar 12 hidróxidos al lado de los productos, también debo agregar 12 hidróxidos al lado de los reactivos. Entonces, mi ecuación de oxidación al final va a ser 2 de este compuesto, 6 agua, 12 hidróxido, 2, ahora 12 agua, voy a poner ese verde. Y N2 y 10 electrones. ¿Ok? ¿Qué podemos cancelar? ¿Qué aparece en ambos lados de la ecuación? La semireacción. Yo veo 6 agua y 12 agua. Entonces, todo este se cancela y este 12 se convierte en 6. ¿Ok? Y bueno, hay que escribir todo este otra vez, pero con solo 6 agua en el lado de los productos. Vamos a cambiar la semireacción de reducción. Necesitamos cancelar 10 protones con 10 hidróxidos y debemos agregar la misma cantidad de hidróxidos al otro lado de la ecuación química. Entonces, el resultado es 5 más 10, otro 10, 5, 5 y 10. ¿Ok?
Bueno, voy a poner este agua en verde para llamar la atención. ¿Ok? Ya veo que tenemos agua en ambos lados. Entonces, todo este se cancela y el 10 se cancela a 5. Y hay que escribir la ecuación una vez más para que se vea muy limpio. ¿Preguntas aquí? No, ¿Ok? Entonces, hay muchos pasos, pero después de practicar ese tipo de reacción o ese tipo de balanceo, es muy sistemático. Entonces, solo va a perder puntos si haga algo tonto, como yo hice en el solucionario de la práctica, en que no logré contar correctamente algo. Entonces, o por un error tipográfico. ¿Ok? Muy bien. Ah, sí, ¿tenemos una pregunta? Tal vez no. Ok. Entonces, en esta pregunta tenemos dos reactivos y debemos anticipar cuál o cuáles productos van a formar. Entonces, hay que tratar de identificar qué va a suceder. Entonces, yo noto que este es un compuesto iónico. Entonces, y es acuoso. Y el otro también es un compuesto iónico y es acuoso. Cuando yo veo esta situación, es probable que es una reacción de doble desplazamiento. ¿Ok? Entonces ahora quiero saber si este va a ser de precipitación o de ácido base. ¿Ok? Puedo notar que este aquí es el ácido clorhídrico. Entonces, este me hace, probablemente es una reacción de ácido base. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir esta ecuación del HCl ¿Cuál es el nombre de ese otro compuesto? Tiene dos. Este es el hidrógeno carbonato. Este obviamente es el sodio. Hidrógeno carbonato también se nombra el bicarbonato.
Entonces, en su cocina es probable que ya tiene el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una base débil. Ya que sabemos que es una reacción entre un ácido y una base, podemos identificarlo como una reacción ácido-base por ser un tipo de doble desplazamiento. Yo sé que el primer catión va a formar un nuevo compuesto con el segundo anión. Entonces vamos a tener el H2CO3 y en el segundo caso tenemos el primer anión con el segundo catión que nos da el otro producto. Debemos tener los estados físicos de cada compuesto. El ácido carbónico, que es lo que tenemos aquí. Este es un ácido débil. Es soluble en el agua. Y el cloruro de sodio, yo sospecho que todos saben que es soluble en el agua porque se utiliza en su cocina cada día. ¿Ok? Entonces tenemos un ácido fuerte que reacciona con una base para producir un ácido débil y una sal. ¿Okay? Todo eso son características de una reacción de neutralización, también conocido como una reacción ácido-base, y es uno de los dos tipos de reacciones de doble desplazamiento. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Profe, ahí se puede, digamos, es que yo veía que eso se resolvía como sacando un agua, un carbono, un dióxido de carbono en gas y un cloruro de sodio. ¿Eso es correcto también? ¿O no? Ah, ok. Ok, el ácido carbónico es poco estable. Entonces, este ácido carbónico podemos escribir otra reacción química de descomposición en que este compuesto se descompone a agua y CO2. Agua es un líquido, CO2 es un gas. Ajá. Sí, lo que usted había escrito es completamente correcto. Podemos ponerlo en 2 pasos o combinar este en un solo paso. Ok, está bien. Gracias, profe. Ah, profe, ¿usted va a subir esta grabación hoy? Siempre. No voy a editarlo, entonces va a tener unas pausas bien largas. Está bien, profe.
Pero digamos, si se va a subir hoy o se va a subir hasta mañana. No, voy a subirlo hoy. Me cuesta un poco de tiempo porque la computadora primero tiene que procesar el video y después tengo que subirlo al YouTube. Y yo tengo otra reunión con un estudiante a las 5. Entonces no voy a empezar hasta, no sé, 5:30 o algo así. Pero sí, lo voy a hacer hoy mismo. Está bien, gracias, profe. Un gusto. Otras preguntas. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Aniones se refiere a cuando tiene número de oxidación negativo? Es que eso no me Oh. quedó claro. Sí, un anión es un compuesto que tiene una carga negativa. ¿Y cómo sé cuando tiene una carga negativa? Por los... Si es un solo elemento, los no metales forman aniones. Si es un compuesto, será uno que habíamos estudiado en capítulo 2 de nomenclatura. El nitrato, clorato, bromato, yodato, sulfato, sulfito, fosfato, fosfito, arsenato, cromato, dicromato, esos. Ah, ok. Son los que salen en la primera, las primeras diapositivas, digamos. ¿Sí? De la segunda presentación de Ajá. capítulo 2, la presentación que dice nomenclatura. Ok, ok. Muchísimas gracias. Obviamente hay probablemente miles, si no millones de otros compuestos que son aniones, pero ya no queremos darles un infarto por memorizar tantas cosas. Entonces, todo está limitado a los que ocurren en la presentación. Bueno, y obviamente el hidrógeno carbonato, el hidrógeno sulfato, el dihidrógeno fosfato, todo esos. Profe, en ese caso que yo tengo un hidrógeno en el medio del compuesto, el hidrógeno siempre se va a ir con el radical y no se va a ir con el metal. Siempre. Correcto. En este caso, lo que tenemos es el hidrógeno carbonato de sodio. Es el sodio con carga positiva y el hidrógeno carbonato con carga negativa. Y esos dos se unen para formar la sal hidrógeno carbonato de sodio. Ok. Ujú. Tengo el volumen de un líquido en litros, pero su densidad en gramos entre mililitros. Debo pasar litros a mililitros. Hay mililitro por cada 1000 mililitros. ¿Ok? Ahora voy a pasar los mililitros del hidrocarburo usando la densidad dado la pregunta. Hay 0,87 gramos por cada mililitro. ¿Ok? Yo tengo gramos del hidrocarburo. Necesito pasar gramos a mol. ¿Cuál es el factor de conversión que necesito? El mol sobre la masa del hidrógeno.
Necesito la masa molar. Ok, la masa molar no es difícil calcular. Son en este compuesto 8 carbonos, 18 hidrógenos. Entonces el total es la masa molar para el compuesto. Puede ser 8. Voy a la tabla periódica, busco el carbono. Su masa es 12,01. Busco el hidrógeno. Su masa es 1,01. Voy a poner todo esto en mi calculadora. Y me da 114,26. ¿Ok? Entonces, voy a pasar gramos a mol. Y acabo de calcular que es 114,26 gramos en un mol. ¿Ok? Ahora yo tengo moles de C8H18. Yo necesito pasar moles del compuesto a moles de carbón. Entonces, por cada un mol de C8H18, ¿cuántos carbonos hay? 8. 8. Listo. Ok, casi hemos terminado. Ahora necesito pasar mol de carbono a gramos de carbono. Ya lo busqué aquí. Entonces 12,01 gramos en un mol, pero yo quiero la masa en kilogramos. Entonces voy a pasar gramos a kilogramos. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Vamos a verificar que está correcto utilizando las unidades. Entonces, aquí yo tengo litros y litros se cancela. Mililitros y mililitros se cancela. Gramos y gramos se cancela. Mol y mol se cancela. Mol de carbón con mol de carbón se cancela. Y al final, gramos con gramos. Entonces, la única unidad que sobrevivió todo este cálculo es kilogramos. Y esta es la unidad que pide en la pregunta. ¿Ok? Bueno, específicamente kilogramos de carbón. Y eso es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, todo este va en la calculadora. Y vamos a ver. 5. Bueno, tenemos por 1000 y después entre 1000. Entonces voy a ignorar este. Ahorrarme medio segundo de mi vida. Y si no estoy equivocada, tenemos 18,1893. Excelente. Ok. ¿Y cuántas cifras debo tener? ¿2? Estoy limitado a 2 por la densidad y también por el volumen. Entonces mi respuesta final va a ser 18 kilogramos de carbón.
¿Quién quiere hacer otro método? Yo, ¿Ok? Aquí, cuando habíamos calculado la masa molar del hidrocarburo, podemos utilizar este para calcular el porcentaje en masa de carbono. Entonces, el porcentaje en masa es, bueno, 8 por 12,01 es 96,08. Gramos de carbono en cada 114,26 gramos del compuesto. ¿Ok? Entonces, lo que puedo hacer es 25 litros. Ok, bueno, 25 litros es igual a 25,000 mililitros. Voy a multiplicar este por la densidad para que los mililitros se cancelan. Entonces aquí yo tengo los gramos de C8H18. ¿Ok? Ahora voy a utilizar este. Sabemos que hay 96,08 gramos de carbono en 114,26 gramos de C8H18. Y este me da 18,289 gramos, que es igual a 18 kilogramos de carbono. Ambos métodos funcionan. Un método es más fácil para algunos estudiantes, el otro método es más fácil para otros estudiantes. Ustedes pueden elegir, pueden practicar ambos y elegir el método que se encuentra más fácil para usted. Okay.